Hay muchas mujeres que me escriben con respecto al tema de los vampiros emocionales, de los narcisistas o de los psicópatas. Es un tema que siempre fascina mucho y básicamente quieren saber cómo puede ser que las mujeres sean víctimas de estas personas, de estos seres, si son tan despreciables, tan poco convenientes, cómo tienen ese poder de seducción o de manejo para lograr sus objetivos, muchas veces perpetuándose en el tiempo. Hay muchas mujeres que son víctimas de esta clase de hombres. También se da lo contrario, hombres que son víctimas de mujeres. No es solamente una cuestión de género, repito, hay personas, vampiros emocionales, independientemente del género, de la edad, de la raza o de la religión. Es una característica psicológica. Básicamente esto se da porque la persona que es víctima tiene algún tipo de inseguridad a nivel emocional. Muchas veces está aburrida o está deprimida o está triste y el vampiro emocional capitaliza esa debilidad de la víctima. Aparece siendo muy estimulante, muy enérgico, con mucha capacidad de activar, siempre es una persona que va contra las reglas, anticonvencional, y te va llevando por el camino que desea y te dejas arrastrar básicamente por tu propia frustración interna. Es como que una persona está mal, está en estado latente, está vivenciando una cierta angustia o no encuentra sentido a su vida y aparecen estos seres. Nada es azar, es como la gota en el techo. Si hay una gotera, si el techo está roto, obviamente esa gota se va a filtrar. Esto es lo mismo. El estado de insatisfacción de la víctima es capitalizado por el victimario, que es el vampiro emocional. Después, en la medida que va extendiendo su dominio sobre la víctima, después empieza a manejarse de esa forma egoísta. Van a tener mucha astucia. El vampiro emocional busca una clase de persona muy específica. Una vez que ya sucumbiste a sus encantos, comienza a manejar el juego de la forma que más le conviene. Aparece, desaparece, es intermitente, miente, promete lo que no va a cumplir. Después sos víctima de las propias excusas, sabe manejar los tiempos, sabe jugar con el deseo de la víctima. Y después la víctima se queda aferrada, se queda apegada, muchas veces después siendo víctima de otros vampiros emocionales. Muchas me escriben que fueron con determinado brujo, en el caso que quieran hacer algún trabajo para recuperarlo. Ahí son estafadas, sienten que la vida pierde sentido, muchas de ellas, incluso muchas hablan del suicidio, porque tuvo la capacidad, este ser tóxico, este vampiro emocional, de activar la llama del deseo. La pulsión sexual generalmente es muy poderosa. Entonces la persona estaba adormecida. La víctima, vivenciando esa frustración, como dije anteriormente, aparece una persona muy estimulante, con mucha capacidad de generar esas endorfinas y juega ese juego perverso o sádico. De ahí que cuando está presente la pulsión sexual es muy poderosa, la capitaliza el vampiro emocional, genera más deseo aún, después desaparece. Generalmente va a ser muy intermitente, obviamente hay que analizar caso por caso, pero hay un patrón en común. El patrón es que a la persona, la victimaria, este vampiro energético o emocional, no le interesa la otra, no está predispuesto a cumplir lo que genera a través de la palabra o a través de su sexualidad o a través de la piel, que es característico en un clásico Don Juan, está el video del Don Juan. Entonces va logrando ir desatando la pasión, que cada vez va siendo más desenfrenada. Cuando se ausenta, obviamente la víctima sufre y el victimario en algún momento ya sabe que tiene completamente el control. Hay casos de mujeres que me escriben que hace 7 años están en ese tipo de vínculo. Entonces, obvio que la persona, este hombre, sabe que si vuelve, si aparece, va a volver a manejar la situación a su antojo, a su voluntad, como lo desee. Muchas veces hombres más jóvenes, muchas veces porque la mujer está atada en algún tipo de situación o que tiene hijos y está separada, que le cuesta volver a salir, entonces está aferrada o está apegada a este hombre como la única opción viable en su vida. Obviamente porque la mujer cree eso. Las cadenas comienzan en la propia mente. La propia mujer
está siendo víctima de sus propias cadenas, está encadenada a un deseo. Ese deseo es este hombre que capitaliza todo lo que quiere o todo lo que puede, incluso también aprovechándose económicamente o de la forma como él considere. Obviamente, si te chupan toda la sangre, toda la energía, estás ansiosa, estás extremadamente depresiva o muy angustiada, vas a querer morir, pero lo que en realidad querés matar es esa sensación, esa energía que ha generado este vampiro emocional. De a poquito va entrando, muchas veces son astutos, repito, actúan muy bien, hay que ver el perfil del hombre, pero básicamente siempre es muy similar y las historias se repiten una y otra vez. La falta de empatía, la falta de compasión, no ponerse en el lugar del otro, cosificar al sujeto como si fuera un objeto. Entonces, si sentís que sos un objeto, obviamente no te vas a sentir bien con una persona que te haga sentir de esa forma. Así que lo mejor es poner un corte. Apenas te das cuenta que estás con una persona de estas características, vas a ir cada vez en un camino más engorroso, finalmente terminando en el fondo del pantano. Te tenés que defender y obviamente tenés que poder salir. También hay instituciones o sectas o ciertos movimientos colectivos que se manejan como vampiros energéticos, así que también hay que cuidarse de a quién uno recurre para buscar ayuda. Esto por todos los mails que me llegan de diferentes tipos de experiencias donde lamentablemente han sido estafadas o han sido víctimas de otro tipo de vampiros emocionales. Pero básicamente, si hablamos del hombre o de la pareja, que también puede ser una mujer, va a ser una persona completamente egoísta, muy astuta, que sabe manejar esa simpatía o los tiempos de la forma más conveniente para generar ese deseo, capitalizándolo siempre a su favor. La falta de grandeza, la falta de generosidad. Obviamente siempre van a estar presentes en este tipo de personas, si no, no serían ese vampiro emocional.